Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una nueva afección en la piel, acerca de la pitiriasis rosada. Esta afectación se va a caracterizar porque es de corta duración, es autolimitada y se va a caracterizar por la formación de un exantema, es decir, la presencia de lesiones a nivel de la piel de una coloración medio rosada. Además va a estar acompañada de lesiones pápulo-escamosas ovaladas con cierto componente inflamatorio, el cual pues lo vamos a evidenciar a nivel del tronco y también de lo que serían regiones proximales de las extremidades. Con respecto a la etiología o por qué se da esta enfermedad en algunas personas, se le ha relacionado a una infección viral, debido a que en las personas que se evidencia esta enfermedad, ellos han presentado algunos pródromos de cefalea, malestar general y de faringitis. Ocasionalmente vamos a evidenciar que ocurre esta enfermedad en pequeños grupos de casos y además pues en esta enfermedad se ha descartado infecciones asociadas ya sean bacterianas o fúngicas. Esta hipótesis se ha reforzado debido a que se han encontrado partículas virales en muestras, en biopsias que se hicieron de estas lesiones en esta enfermedad y se pudieron ver las partículas virales en microscopía electrónica. También se le ha querido relacionar como una causa de esta enfermedad a la infección por el virus herpes humano tipo 7, el cual no se ha podido pues demostrar debido a que no se ha podido hallar secuencias o antígenos del ADN de este virus. Además, en otras investigaciones también se le ha querido relacionar al virus herpes humano de tipo 6 y de tipo 8, también lo que sería pues el virus de la influenza de tipo A, el cual causa pandemia, y también con el SARS-CoV-2. Esta enfermedad va a ser más frecuente en niños mayores y adultos jóvenes, siendo un poco más frecuente en mujeres a comparación de los hombres. En algunas ocasiones puede anteceder a las lesiones en la piel algunos síntomas como por ejemplo cefalea, es decir, dolor de cabeza, también malestar general y faringitis, pero en un pequeño grupo de aquellas personas que van a realizar o van a presentar esta enfermedad. A excepción del prurito y de la comezón que causa esta enfermedad suele ser asintomática. En el 50-90% de los casos, esto va a comenzar en la piel como una lesión, un parche, una lesión parchada a nivel de la piel, ya sea lo que sería pues el pecho, la espalda o el cuello, de forma ovalada o de forma redondeada. Este parche, también denominado heraldo o parche madre, vamos a ver que va a tener un tamaño de 2 a 5 centímetros y luego esta lesión se va a ir formando o se va a ir descamando, formará escamas y con el paso del tiempo va a empezar a aclararse su centro. Al final veremos que esta lesión pues ovalada o redondeada vamos a presentar que va a tener pues una zona de descamación en los bordes en forma de collar y una parte central la cual pues se va a aclarar sin presencia de escamas. Luego, pasado pues unos días o una semana o dos, vamos a ver que va a empezar a aparecer más lesiones ovaladas muy similares a la primera, pero a diferencia de la misma, estas van a ser más pequeñas y se van a presentar en mayor cantidad, ya sea pues a nivel del tronco o en la región proximal de las extremidades. Vamos a evidenciar que característicamente lo que sería pues la longitud mayor de estas lesiones ovaladas van a justo coincidir con los pliegues de la piel, y sobre todo esto se va a evidenciar cuando estas lesiones aparecen en la espalda, formando pues el patrón conocido como árbol de Navidad. Luego vamos a ver que estas lesiones se van a ir propagando, ya sea pues en forma centrífuga o ya sea de arriba hacia abajo. Luego estas lesiones se van a descamar y luego de la descamación va a aparecer un proceso postinflamatorio, los cuales pues dejarán algunas manchas hipopigmentadas a nivel de donde aparecieron estas lesiones. En algunas ocasiones, en personas que tienen la tez más oscura, vamos a evidenciar pues que ellos van a presentar un fenómeno de hiperpigmentación postinflamatoria que puede durar incluso hasta varios meses. En contraste con los niños, estas lesiones podrían presentar ubicaciones poco usuales o atípicas.
como por ejemplo a nivel del cuero cabelludo, del rostro y también pues a nivel de lo que sería la parte distal de las extremidades a comparación al de los adultos. E incluso los niños también podrían presentar estas lesiones a nivel de la región púbica, a nivel de la región del ingle o a nivel de la región axilar. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, es decir, visualizando pues las lesiones que presenta el paciente y se corresponde pues a estas placas denominado como principio heraldo y las placas consecutivas muy parecidas a la mayor o a la más grande. Además, por presentar esta descamación será muy importante diferenciarla de lo que sería pues una micosis superficial. Por tal motivo será importante utilizar pues un examen de laboratorio que nos permita pues diferenciarla de una micosis, de una infección por hongos. En este caso podríamos utilizar lo que sería pues el hidróxido de potasio para poder visualizar las hifas de un probable hongo y de esta manera diferenciarlo de lo que sería una micosis superficial. Generalmente no se van a solicitar análisis de sangre para hacer el diagnóstico porque no se evidencia pues mayor alteración en el mismo cuando se trata de esta infección, pero sí será muy importante descartar la presencia de sífilis en el paciente debido a que estos pacientes con sífilis podrían presentar lesiones muy similares a la pitiriasis rosada. La biopsia de piel en esta enfermedad es poco usual o muy poco usada y cuando se realiza la misma vamos a evidenciar ciertos patrones celulares que ahora les comento. La presencia de una paraqueratosis, ya sea con o sin acantosis. Además podríamos evidenciar la presencia de esponjiosis, un infiltrado perivascular de linfocitos, histocitos y en algunas ocasiones también podemos evidenciar la presencia de extravasación de glóbulos rojos. Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento general va a tener que ver con brindarle tranquilidad al paciente, educación, es decir, información y sobre todo el mismo se va a basar en controlar el síntoma principal de esta enfermedad, que es el prurito o la comezón que va a presentar el paciente. Con respecto a la educación, se va a informar a la persona con esta afección que esta enfermedad va a tener una duración en promedio entre 2 a 3 meses y que es inusualmente frecuente que se dé un contagio entre personas. Además, recalcarle a la persona con esta afección que generalmente esta enfermedad no suele recurrir, es decir, no suele aparecer nuevamente. Con respecto al manejo del prurito, la comezón, podríamos utilizar pues tratamiento tópico con algunas cremas. Se recomiendan los corticoides de una potencia media, como por ejemplo la betametasona, la cual pues podríamos aplicar de 2 a 3 veces por día, pero siempre teniendo cuidado y tratando de no usarlo por mucho tiempo porque podría causar atrofia de piel. Además sería importante usar otro tipo de presentaciones como lociones antiprurito, como por ejemplo aquellos preparados con pramoxina o presencia de mentol, lo cuales también aliviarán la picazón. Y también se podría utilizar tratamiento oral con antihistamínicos también para ayudar con la comezón o picazón que podría causar estas lesiones en el paciente. Por lo tanto, no hay mayor tratamiento que darle a este paciente debido ya pues que, como ya les mencioné, esta enfermedad suele durar entre 2 a 3 meses. Y durante ese periodo también podrían aparecer nuevas lesiones, pero las cuales también irán desapareciendo espontáneamente. Es así pues que me despido, espero que les haya gustado este video. Soy el Dr. Apari, voy a seguir haciendo más videos y pues no se olviden pues darle me gusta, suscribirse al canal y compartir el mismo. Si desean que haga algún video en especial, pues escríbanlo ahí el tema en los comentarios y que los voy a considerar para en un futuro hacer pues el video respectivo acerca del tema que tienen bastante curiosidad. Espero que este video les ayude de mucho, que sea muy informativo y sobre todo que brinde educación en salud a muchas personas en el mundo. Hasta pronto y hasta un nuevo video.